Beatriz, ha sido tema de conversación durante prácticamente todo este año el tema de los abusos en contra de menores. Y claro, ahí nosotros tenemos, al menos, y lo hemos conversado en la interna, una duda a propósito de si hay más denuncias o hay más casos de abusos. ¿Se hizo más visible el tema? ¿Las cifras han sido posibles de atestiguar la veracidad de todas las denuncias? Hay una especie de temor colectivo de parte de los padres hoy día de qué pasa cuando tú dejas a tus niños al cuidado de un adulto distinto del entorno familiar y a veces en el propio entorno familiar. Sí, nos llamaba la atención, lo hemos comentado varios de estos días, estamos pidiendo sus opiniones al 390-2006 por esta sensación que existe de que casi todas las semanas hay un caso de denuncia por abuso sexual nuevo. De hecho, mirando las estadísticas, según el boletín de la Fiscalía Nacional correspondiente, eso sí, al primer semestre de este 2012, ha habido un aumento de 22% en las denuncias de abuso sexual contra menores de 14 años. En cuanto a violación, es un 3,6% más bajo. Se lo he preguntado directamente a la encargada del área de protección de derechos de UNICEF, Soledad Larraín, quien es psicóloga y está junto a nosotros al teléfono. Soledad, ¿cómo le da? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, partamos por esto. ¿Qué ha pasado con este tema, Soledad, que lo diferencia de años anteriores? ¿Se ha visibilizado socialmente? ¿Este año hay más denuncias? ¿Hay más casos? ¿Qué ocurre? Bueno, efectivamente, o sea, lo que nosotros podemos constatar es que hay más denuncias, como ustedes planteaban. La Fiscalía señala que en el primer semestre hay un 22% más de denuncias que lo que hubo en el mismo periodo del año pasado, específicamente denuncias contra menores de 14 años. Fundamentalmente de abuso sexual, no específicamente de violación. Y en esas denuncias, aproximadamente el 70% de los casos son por conocidos, o sea, ya sea en el espacio familiar o por personas que tienen contacto con los niños, que son personas conocidas por los niños, y es mucho menor el número de abusos sexuales por desconocidos. Ahora, está la pregunta que ustedes se hacen, con lo cual no tenemos evidencia, pero lo que nosotros pensamos es que efectivamente lo que hay hoy día es un aumento de la denuncia, es una visibilidad del tema de abuso, es que los niños comienzan a hablar, que los padres los comienzan a escuchar, y que el tema, y que cuando los niños denuncian hoy día tienen grados de creabilidad mucho más importantes los que los tuvieron anteriormente. Soledad, perdón, es decir, que con Beatriz conversábamos al comienzo del programa si esto se parecía un poco a lo que era a comienzos de los 90 el maltrato en contra de la mujer, que es una situación que se arrastraba de toda la vida y que incluso era en algunos sectores hasta culturalmente tolerado. ¿Siempre ha sido así y ahora se denuncia? Es decir, los niños siempre han sido tan abusados en nuestro país como todos los casos que conocemos este año, y solo la diferencia es que hoy día se les denuncia más. Exactamente, o sea, nosotros por lo menos, lo que pasa es que no tenemos estadísticas, no tenemos estudios que nos permitan decir de que hay un aumento. Pero tampoco podemos decir que es igual lo que ha disminuido, porque simplemente no se han hecho estudios en nuestro país sobre la real dimensión del maltrato, del abuso, y lo que nosotros trabajamos fundamentalmente con cifras de denuncia. Entonces hay una parte oculta que se plantea que por un caso denunciado hay 7 que no se denuncian. Hay una parte oculta que es la que no sabemos, lo que no nos permite decir con certeza que ha aumentado. Lo que sí podemos decir que efectivamente, tal como ustedes plantean, uno podría hacer el paralelo con lo que fue el tema de violencia en contra de la mujer. Cuando eso se le pone nombre, cuando existe una legislación, cuando se empieza a hablar del tema, las mujeres se atreven a denunciar. Uno podría decir que hoy día con los niños, sobre todo cuando estamos hablando de los niños pequeños, lo que hay es que los padres están mucho más atentos a cuando los niños plantean situaciones de abuso, o ponerle el nombre de abuso a situaciones que pueden haber ocurrido antes. Sin embargo, no se les llamaba situaciones abusivas. Estamos conversando con Soledad Larraín, es psicóloga, es encargada del área de protección de derechos de UNICEF. Soledad, ¿y por qué hay más denuncias hoy día? Yo aquí le pido a lo mejor una impresión personal, porque no sé si tampoco hay estadísticas o estudios tan acabados, pero ¿por qué siente usted que hoy día hay más visibilidad? Porque lo que uno tenía la intención antes, o lo que planteaban muchas veces los papás en el momento de hacer denuncias, es que no quieren que estigmaticen a sus hijos, y es por eso que muchas veces no se canalizan estas denuncias. ¿Por qué hoy día son más visibles? ¿Por qué los papás salen a hablar? ¿Por qué están presentes en los medios de comunicación?
Yo creo que en este país, en los últimos 2-3 años, ha habido un cambio muy fundamental en el tratamiento de las víctimas de abuso sexual. Y tal como planteaba Beatriz, de las víctimas de estar estigmatizadas o que era negativo el hecho de ser abusado, negativo en el sentido que se responsabilizaba a la víctima. Muchas veces en los colegios la respuesta a situaciones de denuncia eran expulsar al alumno que había hecho la denuncia. Y en los últimos 2 años, fundamentalmente a raíz de la situación de Caradima, en que las víctimas hablaron públicamente, en que se oyó a las víctimas, pasó de esta estigmatización a respetar y a creerle a las víctimas. Y en ese contexto es que hoy día las víctimas se atreven a hablar mucho más. Y volviendo con el paralelo de violencia contra la mujer, o sea, yo creo que pasa lo mismo cuando se empieza a hablar, cuando la víctima conoce de sus derechos, cuando sabe que en esa situación no es responsable, se atreve a hablar públicamente y se atreve a denunciar. Uno podría hacer el paralelo con la situación de abuso sexual hacia los niños, o sea, se conoce el derecho de los niños, se escucha más a los niños y las víctimas son más respetadas en su condición de víctima. Y ese es un cambio relevante. O sea, hoy día la gran mayoría de los colegios tiene normas específicas para tratar el tema cuando se da las situaciones de abuso sexual, ya sea al interior de su colegio o se conocen situaciones de abuso sexual por parte, por ejemplo, en el espacio familiar. Eso hace 2 años no había. O sea, hoy día hay una preocupación especial del Ministerio de Educación por hacer programas de prevención del abuso sexual. Eso no había. Entonces, en ese contexto, cuando se habla el tema, cuando se reconoce el tema, salen mucho más denuncias. Por ejemplo, cuando se hacen trabajos de prevención de abuso sexual, en ese contexto hay situaciones donde los niños hablan por primera vez que efectivamente ellos están siendo abusados. Soledad, y en ese sentido, y usted ya como psicóloga, ¿cuánto esto afecta a los adultos que tienen que tratar con los niños? Porque el afecto de un adulto que va a educar a los niños hacia ellos es algo totalmente natural y es más deseable. Pero yo me imagino que también, producto de todas estas denuncias, los espacios en los cuales un adulto que no sea su padre o su madre va a interactuar con ese niño se tienen que haber restringido. Yo me imagino que también habrá una inhibición de ellos de decir, pucha, si le hago un cariño en la cabeza a un niñito, no vayan a pensar que soy un abusador, no me voy a quedar solo con ningún alumno después de clase. Ha habido que implementar protocolos. ¿Esto ha afectado la relación entre los adultos que tienen que educar a los niños y nuestros hijos? Yo creo que la ha afectado. O sea, yo creo que sobre todo en este periodo donde se está aplicando efectivamente protocolos, donde hay esta como inhibición de cuál es el límite en el cual yo puedo demostrar afecto hacia un niño, que siempre el contacto con un niño de un educando es positivo, o sea, como planteas, hacerle cariño en la cabeza, si el niño está llorando, contenerlo, todo el contacto físico, incluso amoroso, es positivo. Sin embargo, yo creo que ha afectado en términos de que hay mucho más cuidado, de que hasta normas específicas, no que hace solo con niños, se están poniendo en todas las salas de clase que sean vistas desde el exterior, se están poniendo cámaras en muchos colegios. Entonces yo creo que estamos en un periodo en donde para los educadores tiene que ser complicado en términos de tener mucho control en relación a la conducta y probablemente inhibir muestras de afecto positivas con los niños, pero lo que estamos ganando es efectivamente mayor protección hacia los niños, y yo creo que va a haber un periodo donde se va a normalizar esto. Lo que pasa es que estamos justamente en el lado, digamos, donde se están tomando todas las precauciones para evitar que continúen situaciones de abuso, y probablemente después ya se va a establecer una conducta normalizada. Bueno, Soledad, muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz, y gracias, Iván. Que tenga buen día. Soledad Larraín, psicóloga encargada del área de protección de derechos de UNICEF.